Muy buenos días. Para dar inicio a esta sesión del Congreso, quisiera que nos ubicáramos en un contexto como el siguiente. Vamos a tratar primero los aspectos básicos, ¿no? Básicos de la parte neurobiológica, un poquito de la parte epidemiológica. Luego el doctor Milton Rojas hablará de un problema emergente. La marihuana existe hace mucho tiempo, pero hay nuevas variantes, ¿no? Variantes de alto contenido de delta 9 que son sumamente adictivas, que él les explicará un poco más. Y el doctor Carlos Saavedra hablará un poco del tema de la dependencia en general y cómo lo afrontamos dentro de las especialidades médicas que miran este problema. Ok, entonces, cuando se les pregunta a las personas cuáles considera que son los problemas más graves e importantes en el país, ustedes podrán apreciar que aquí tenemos delincuencia, pandillaje, inseguridad, 73% de los encuestados responden esto, pobreza, drogas. Los encuestados pueden tener más de una opción en estas respuestas. Y observarán que drogas es el tercero en la lista. En el imaginario de nuestro pueblo, a las personas en las casas se les pregunta cuáles son los problemas más graves y serios. Drogas está siempre entre el tercer y cuarto nivel en estas encuestas de opinión. Y este es otro dato que no quisiera pasar por alto, es el hecho de que cuando se pregunta a las personas sobre un cuestionamiento que hoy día existe, una pregunta que está permanentemente en el candelero sobre si opina a favor o opina en contra de la legalización, ¿no?, de las drogas. En nuestro país legalización significa venta libre de drogas en la calle, en el mercado, sin restricción y sin control policial. Entonces podrán darse cuenta que 93% de nuestra población en las ciudades está en contra de que se legalice el comercio de las drogas ilegales, ¿no? Y cada una de las drogas ilegales más importantes tiene su propio valor. Por ejemplo, casi 96% está en contra de la legalización de marihuana, 97% cuando hablan de drogas específicas, de la cocaína o la pasta. Entonces el rechazo es muy alto de la legalización en nuestro país. Unos datos sobre la epidemiología, ¿ok? Para estudiar la epidemiología se aplican una serie de herramientas e instrumentos. Una de las herramientas más frecuentemente usadas, es tomarles encuestas, ¿no? Encuestas, por ejemplo, de hogares, a las personas que viven más de 15 días en los hogares, y se les hace una serie de preguntas acerca de las drogas, si ha consumido, cuándo consumió, ¿no?, cuándo empezó a consumir, etcétera, etcétera. Esto da lugar a una serie de indicadores epidemiológicos con los cuales se puede más o menos tener una visión de qué está pasando, en particular con el consumo. Entonces, este es un estudio que se hizo a comienzos de este año y solamente le vamos a mostrar algunos datos y algunos valores para que veamos qué tan grande aparentemente es el consumo por esta herramienta. Por supuesto, hay parte del consumo que incluso se oculta, porque no todos a los que les preguntas si has consumido marihuana de repente te dicen que sí, algunos dicen no he consumido nada y ocultan el dato. Entonces se prevé que incluso haya un valor un poquito más alto que el que aparece en estas estadísticas, por esa razón. En este lado, a la izquierda, tenemos un indicador epidemiológico que se llama prevalencia de vida. Y la prevalencia de vida responde a una pregunta que dice: ¿ha usado usted alguna vez en la vida esta sustancia, aunque sea una probadita, por ejemplo, para fumar, o una probadita para fumar el quete de pasta básica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ha usado alguna vez en la vida? Y aquí, en el caso de las drogas ilegales, nos vamos a dar cuenta que la prevalencia de vida, que es el indicador más alto, porque es el acumulado de toda la vida, en personas de 12 a 64 años, pues resulta, uno diría que es bajo, ¿no? Comparado con el 100% de la gente, aquí solamente 7.5% en la encuesta de este año dice que usó marihuana, o que probó alguna vez marihuana.
pasta básica de cocaína 2.9% y clorhidrato de cocaína 2.4%. Entonces uno diría, es bajo, ¿sí? Pero incluso con esos valores que nos parecen bajos, ¿no? Resulta que tenemos un problema grave de salud en la comunidad. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas funciona como una enfermedad epidémica. O sea, comienza uno y empieza a expandirse entre los que lo rodean y va creciendo sobre todo en los adolescentes. El uso reciente es otro indicador, mide el uso alguna vez en el último año. Y el de la derecha, el uso actual, se usó alguna vez en los últimos 30 días. Cada uno de estos indicadores epidemiológicos tiene contextos temporales diferentes, pero son usados en salud pública para tomar medidas, ¿no? Medidas de acción. Ok. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué es lo que ha sucedido con las drogas ilegales? ¿A cuáles llamamos ilegales? A aquellas que están prohibidas, ¿no? Particularmente su expendio. ¿Ok? Porque recordemos que en el país nuestras leyes no prohíben consumir. Las personas pueden consumir lo que deseen. ¿Ok? Ojo, idealmente si son mayores de edad, ¿no? Pero lo que sí prohíbe nuestra ley es la comercialización, ¿sí? Y cuando hablamos de drogas ilegales es aquellas a las que está prohibido, ¿no?, su comercio. Entonces, aquí, entre esas drogas ilegales tenemos marihuana, pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, éxtasis, heroína, etcétera, ¿no? Una serie de drogas que conocemos como prohibidas. Hay un grupo de drogas que se llaman legales, ahí está el alcohol y el tabaco. Son drogas que, de acuerdo a la ley, permitimos que se venda particularmente a los adultos, ¿no? Está prohibido la venta a menores, ¿no? Pero de ellas el Estado saca un impuesto, ¿no?, que es uno de los factores por los cuales no desaparece, ¿no?, las drogas legales en nuestra legislación. Entonces, esto nos marca, esta gráfica que mide desde el año 86 hasta la fecha, nos marca cómo han ido variando los resultados que se han encontrado en los diferentes estudios, desde el 1986 hasta el 2015. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que esta línea media verdecita aquí, es la línea que marca los valores para la marihuana. La marihuana, de hecho, es la droga ilegal más consumida en nuestra población. Y ha habido momentos en que ha llegado a tener el 10% de prevalencia de vida, o sea, un valor alto. Hoy día, con fluctuaciones, ha bajado hasta 5.6% en el 2010, ahora está de nuevo en 8%, en fin, esto va variando en el tiempo, porque cada encuesta da un resultado que tiene una dispersión, pero está más o menos ahí con tendencia a crecer. Aquí tenemos, en azulito, a la pasta básica de cocaína. La pasta básica de cocaína, en la previsión de los expertos, en la proyección, está tendiendo a bajar, poblacionalmente hablando, su consumo, porque se ha hecho mucha campaña durante más de 25 años acerca de lo malo que es la pasta básica de cocaína. Es extremadamente adictiva, es muy barata, y siempre se le ha dado la idea y la connotación de una droga sucia. Entonces ya la comunidad como que tiene esa idea con ellos, y esta droga está tendiendo a disminuir. En su reemplazo, la otra droga que antes era relativamente más bajo su consumo, que está creciendo, es el clorhidrato de cocaína. Dicho sea de paso, el precio ha bajado, ¿no? Ha bajado 5 o 6 veces en los últimos 15 años, ¿sí? Hoy día se puede conseguir por 10 soles un gramo de clorhidrato en algunos mercados. Entonces, el precio ha bajado, entonces está más accesible a las personas, la tendencia a usar clorhidrato de cocaína en la población empieza a subir. Esto es lo que se ve casi que en el mismo periodo para drogas legales. Fíjense que las drogas legales tienen una prevalencia de vida, en el caso del alcohol, que fluctúa alrededor del 85-86%. O sea, eso significa que la mayor parte de las personas en el país, en algún momento de su vida, han consumido alcohol, aunque sea un traguito o una copita.
Entonces es altamente permitido para los adultos y hay ciudades como Ica donde es casi una tradición popular, ¿no?, que los padres les enseñen a sus hijos a tomar alcohol desde muy temprana edad, ¿no? 5, 6, 7, 8 años, ya el padre los está entrenando a tomar alcohol, ¿no? Con el tabaco el valor es un poco menor, antes era alrededor de los 66, 67%, y los últimos valores están dando una disminución. Esto se asocia a dos factores. El primero de ellos es el reconocimiento del rol que cumple el tabaco y los cancerígenos presentes en el tabaco en la aparición de una serie de enfermedades asociadas a cáncer y también con enfermedades cardiovasculares y otras cosas que la comunidad va aprendiendo de alguna manera. Además que existe una campaña mundial liderada por la OMS buscando alejar, ¿no?, alejar el tabaco, sobre todo las poblaciones jóvenes y de las mujeres, ¿no?, que son blanco de la industria tabacalera en este caso. Entonces, si lo vemos, el alcohol se mantiene, es la idea, se mantiene en valores bien altos de prevalencia de vida, alrededor del 86% en el último estudio del 2015, y, ¿no?, con una tendencia fluctuante, pero a bajar en los últimos años en el tabaco. Pero aún así, 58% es alto para el consumo de toda la población. Entonces tenemos drogas legales, consumo alto, y drogas ilegales, una tasa un poco menor y baja, ¿no? Una de las características, dadas las drogas que se consumen en nuestra población, está asociada al policonsumo. En nuestro país hay mucho consumo de drogas cocaínicas y los especialistas ya saben que las drogas cocaínicas no van solo, usualmente van con otra droga más. Entonces este slide muestra las asociaciones, ¿no? Fíjense, acá 5% de la población general, si esto es 7%, 5% de los que consumen marihuana, la mayor parte solamente consumen marihuana en su experiencia. Pero lo que pasa con las drogas cocaínicas es que casi siempre van, ¿no?, en policonsumo, o sea, se consume no solo esta droga, sino más de una. Acá 0.6% solo usaron PVC, 0.8% marihuana más PVC, 0.5% marihuana más cocaína, clorhidrato, y un 0.6% que las tres, ¿no?, marihuana, pasta, cocaína. El policonsumo es un enorme problema que complejiza más, evidentemente, el manejo de este problema de salud pública. No los voy a cansar dándole datos específicos, pero este mapa nos muestra la prevalencia en 15 ciudades que hemos estudiado, 15 ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no?, y que se va estudiando regularmente. Siempre Lima, en general, es el gran mercado, es 1/3 de la población del país y es obviamente la ciudad donde más se consume drogas en general en nuestro país. Pero no es la única. En el caso del Cusco, por ejemplo, ¿no?, el Cusco aparece con valores bien altos, incluso a veces en marihuana más altos que Lima, ¿no?, pero en las otras drogas un poco menor. Y después cada ciudad tiene su perfil de consumo de estas tres drogas ilegales. Y eso va variando. El problema del consumo de drogas en el país es gravitante porque el grupo que más enrola es particularmente el grupo de los adolescentes, ¿no?, los adolescentes y los jóvenes tempranos. Entonces, justamente es el momento en que hay una serie de factores anatómicos que hacen que y psicológicos y de diferente índole que hacen que este grupo poblacional sea el más proclive a tener estos problemas. Y es ahí donde comienza el problema y después continúa en los años siguientes de la vida, en aquellos que consumen. Entonces, un problema serio es el tema de la iniciación, lo van a comentar nuestros colegas a continuación, la iniciación en el consumo de drogas, y aquel que se inicia pues tiene chance de volver a continuar consumiendo y así sucesivamente ir rumbo a la adicción en el mediano, en el largo plazo. Hasta ahí el extremo de los datos de la población. Pero del otro extremo está la pregunta, oye, ¿y por qué se vuelven adictos?
qué cosa le pasa a nuestras neuronas cuando las drogas entran al cuerpo, ¿no? Y llegan a algunas neuronas del cerebro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo por el cual esto se produce? Y ahí entra a tallar el tema de la neurobiología y obviamente la farmacobiología para ver, ¿no?, cómo intervenir en alguno de estos puntos. Entonces, como voy a tratar de hacer una explicación didáctica de un problema sumamente complejo con un montón de componentes, factores, enzimas y otras cosas más, voy a tratar de hacerlo más simple de tal manera que podamos entender la idea de por dónde está el pensamiento en este momento, de cómo es que se produce la adicción, la tolerancia y otros fenómenos más que se ven en el consumidor de drogas. Entonces, piensen que esto es un modelo, ¿sí?, un modelo explicativo. Hay varios modelos, pero este es tal vez uno de los más aceptados por las vertientes neuroanatómicas, ¿no? Las drogas, cualquiera de las que hemos mencionado, tienen una serie de efectos, ¿sí?, efectos sobre receptores y efectos sobre neurotransmisores en diversas partes del cerebro, ¿ok? Pero las drogas de abuso emplean en particular lo que se llama una vía final común llamada vía del placer, ¿ya? Esta vía del placer utiliza dos neuronas, una neurona que está ubicada en el área ventral tegmentaria anterior, que extiende sus prolongaciones axónicas hacia otra estructura cerebral que se llama núcleo accumbens, ¿sí? Cuando se estimula la primera neurona, que es la que está acá, libera dopamina sobre la segunda neurona, que es la del núcleo accumbens, y se siente placer, ¿sí? Entonces podemos lograr placer por una serie de condiciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener placer al ir caminando por la calle, sentir el aroma de una comida que nos ha gustado, que le hemos comido antes, evocar ese recuerdo y empezar a liberar dopamina ahí, y sentir placer con el recuerdo, ¿sí? También sucede lo mismo en el orgasmo, en la relación sexual, se libera dopamina también ahí, etc. Entonces se siente placer. Las drogas de abuso, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, todas ellas tienen como factor común el uso de esa vía final común, ¿no? O sea, de liberar dopamina en el núcleo accumbens. Hasta hace poco tiempo nosotros explicábamos que en el tiempo, la primera neurona que va recibiendo los impulsos, por ejemplo, de la nicotina en gran cantidad, libera gran cantidad de dopamina, una cascada, una avalancha de dopamina sobre la segunda neurona. Entonces nosotros explicábamos esto de una manera muy sencilla y decíamos, la segunda neurona siente que viene una avalancha y dice, ¿para qué voy a tener tantos receptores en mi membrana si me va a venir una avalancha? Entonces escondo un poco de mis receptores y me pongo un poquito más tranquila, porque esa avalancha la pone, entre comillas, nerviosa, la segunda neurona la pone excitada constantemente. Exceso de dopamina, ¿ya?, muchos receptores, entonces mucha respuesta. Y decíamos, se esconden los receptores de la segunda neurona, ¿no?, y la segunda neurona entra en un estado de cuasi tranquilidad, ¿no? Ya no le importa cuánta dopamina venga, ¿no? Si es un montón, no importa. Y también decíamos que cuando la primera neurona, que suelta un montón de dopamina, ve que la segunda no le responde bien, entonces decíamos que entonces la segunda dice, le falta dopamina. Entonces ella establecía sus mecanismos para soltar más dopamina sobre la segunda, porque a la segunda de repente le estaba faltando, le estaba sacando dopamina, pero no le respondía, entonces algo pasaba. Al final de cuentas, esto lleva a un cambio de las dos neuronas, ¿sí? La segunda que esconde sus receptores y se adapta, y la primera que se vuelve a adaptar para darle más dopamina a la segunda. Eso lo conocemos como neuroadaptación. Esta es la explicación fácil, la explicación sencilla, didáctica, de cómo ocurre este fenómeno, ¿sí? Pero hoy día vamos a tener que meternos un poquito más adentro en lo que son los mecanismos celulares de estas neuronas para tratar de darnos una explicación evidentemente más académica, ¿no?, y más actualizada de qué está pasando. ¿Okay? Entonces, las drogas utilizan el sistema llamado de recompensa o el sistema del placer, la vía del placer, para hacer parte de sus efectos, independientemente de que pueden haber otros efectos en otros sitios y en otras neuronas en el resto del sistema nervioso central. Esto era lo que les explicaba. Primera neurona,
núcleo ventral tegmentario anterior que libera dopamina sobre la segunda neurona y luego ocurre en el tiempo, ¿no?, esos fenómenos que estamos hablando. Entonces, la neuroadaptación aparece en el tiempo. Claro, esos cambios demoran un poquito de tiempo para aparecer, son más fáciles de que aparezcan, pero el cambio a la inversa, el retroceder y volver a las cosas como eran antes del consumo de drogas, una vez que la neurona ha cambiado en sus receptores, su estructura y las demás cosas, ya no es tan fácil. A veces ese retorno puede pasar meses o años o nunca retornar a como eran antes, ¿no? Entonces, ese es el grave problema de la adicción a las drogas, que los pacientes recaen y recaen y recaen y recaen, ¿no? Lo vemos en las noticias a cada rato. Ok, entonces para este tipo de acciones hay una serie de sitios y sustratos neurobiológicos para los efectos, en este caso reforzadores, de las drogas de abuso. Ya hemos hablado de la dopamina en el núcleo accumbens, ¿no?, y en el sistema del placer, los péptidos opioides, también en el accumbens, en las amígdalas, en la amígdala cerebral, y el área ventral tegmental, el GABA, que tiene que ver con el alcohol, amígdala, base del núcleo estriado terminal, y el glutamato, que también tiene que ver con el alcohol en el núcleo accumbens. Fíjense que cada droga va teniendo diferentes sustratos neuroanatómicos que se van activando en el consumo. Ok, este slide nos muestra una terminación nerviosa donde se libera un neurotransmisor probablemente estimulado por la droga que ingresó, y asumamos que esto es dopamina, y esta es la segunda neurona, la del núcleo accumbens, que recibe el impulso, actúa sobre sus receptores dopaminérgicos, principalmente de 1, dopamina tipo 1, y luego ocurre una serie de cambios, ¿no?, cambios en las reacciones enzimáticas dentro de la neurona, en particular del núcleo accumbens. ¿Y qué más pasa ahí? O sea, no solo hay cambios y activaciones de cascadas intracelulares enzimáticas, sino aparece un fenómeno que es sumamente interesante. En un momento determinado, los cambios, sobre todo en la fosfoquinasa A, por ejemplo, que es una enzima gravitante para dar respuesta a todas aquellas acciones, por ejemplo, que son mediadas por receptores del tipo llamados acoplados a proteína G, que es un tipo particular de receptores como el del receptor dopaminérgico, lo que van a traer consigo es la activación de unos componentes que son capaces dentro del núcleo de colocarse sobre el DNA en ciertas secuencias o pedacitos del DNA, y que son capaces de ordenar que se copien pedazos de genes o que se dejen de copiar por las enzimas que producen DNA, ¿no?, RNA y todo eso. Entonces, a esos factores les vamos a llamar factores de transcripción nuclear. O sea, son factores proteicos que se paran encima del DNA o se paran sobre otra proteína que está sobre el DNA y que dan órdenes. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, en el caso del núcleo accumbens, le da a esa neurona, le dice que esconda sus receptores, o sea, que no produzca la cantidad normal de receptores, por lo tanto desaparecen de la membrana y disminuye el número, ¿no? O en otras neuronas, como la primera neurona, que le dicen, oye, aumenta tus receptores para que captes más estímulo, para que sueltes más dopamina. Entonces, esos cambios son mediados y ordenados o modulados por estos factores de transcripción. Y el hecho concreto es que hoy día sabemos que algunos de estos factores de transcripción, que normalmente pueden existir en las células pero en pequeña cantidad, de repente cuando uno consume drogas en forma crónica, aparecen en gran cantidad, ¿sí? Aparecen en gran cantidad, tanto así que cambian, ¿no?, el mapa de receptores y de respuestas de estas neuronas. Y eso es una de las cosas a las que vamos a ir un poquito más adentro. Entonces, una droga hace que se suelte un neurotransmisor, particularmente dopamina, ¿no? En el interior de la célula, cuando se activa el receptor para dopamina, aparecen segundos mensajeros, hay fosforilación de algunas proteínas, fosfoquinasa A en particular, ¿no? Y esto trae consigo una serie de cambios en procesos enzimáticos de la célula.
Y también la aparición o generan la producción de estos llamados factores de transcripción que son proteínas, ¿no? Son proteínas que van a formarse y que al interior del núcleo van a hacer ese comando de la expresión génica, ¿sí? O sea, el comando da la orden para que un gen en realidad es un pedazo de DNA que codifica una proteína. Si viene un factor de estos promotor, le dice, oye, cópiese y produzcase más de esta proteína, entonces aparecen nuevos receptores o desaparecen otros, ¿no? En este caso. Bueno, entonces hoy día sabemos que hay genes que son blancos de estos factores de promoción. Estos factores se llaman factores de transcripción, proteínas especializadas que reconocen en el DNA secuencias específicas donde se instalan, sobre todo en la región reguladora de estos genes, ¿no? La unión a la región promotora regula positivamente o negativamente, ¿no?, esa expresión de esos genes, ¿no?, y la producción de las proteínas que esos genes codifican. Este es un slide que parece complejo, pero que en realidad expresa lo que hemos dicho. Acá están los receptores en las membranas, ¿no?, que pueden ser de varios tipos, el receptor NMDA, ¿no?, un receptor de tipo proteína G, un receptor de tipo canal iónico, etc., ¿no? Y tenemos una serie de enzimas al interior, ¿no?, que van a expresar la activación de esos receptores. La fosfoquinasa A está aquí. Cuando se activa la fosfoquinasa A empiezan a aparecer una serie, este es el DNA, una serie de factores proteicos, ¿no?, que van a actuar sobre el DNA. Y aquí lo vemos, el alcohol, por ejemplo, ya dentro del núcleo, lo que va a hacer es que algunos genes, ¿no?, que estaban apagados, pues de repente se prendan, ¿no? Acá, para otras drogas, cocaína, anfetaminas, un evento parecido. O se prende o se apaga el gen. Y se expresa esto y a la larga trae una consecuencia en la célula. Esto está dentro de lo que se llaman cambios epigenéticos, porque fíjense que no se está cambiando el gen, se está modificando, ¿no?, a través de un factor que viene de fuera del gen, ¿sí?, se está modificando el funcionamiento de la parte genómica de la célula. Entonces ahí aparece lo que hoy día está de moda, lo que se llama la epigenética, ¿sí? Los factores epigenéticos, que pueden ser factores de medio ambiente, pueden ser un grupo de sustancias que de repente llegan hasta ahí y te expresan ciertas cosas. El doctor Milton Rojas nos hablará del tema, y el doctor Saavedra también del tema, por ejemplo, de la marihuana como desencadenante de problemas psiquiátricos, ¿no? O sea, la activación de genes que tienen que ver con problemas psiquiátricos, ¿no?, que es parte de esto también. Entonces, la exposición crónica a las drogas puede tener la activación de un gen o la represión de la expresión de un gen, ¿no? Y esto va a ir variando con las drogas y el tipo y el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores, estos de transcripción, que se asocian, por ejemplo, al tema de la adicción a las drogas, el retiro o la cesación de las drogas y la tolerancia, ¿sí? Aquí vamos a tener 3 características propias del consumo de drogas que hoy día se sabe que están asociados a factores de transcripción algunos o a la aparición de una proteína que ejerce una acción reguladora que nadie se esperaba, ¿no?, que vamos a ver al final con el caso de la tolerancia y el beta-arrestin, que ya es una forma de explicar el fenómeno de la tolerancia, por ejemplo. En el caso de la adicción, el factor de transcripción involucrado se llama delta-FOSB. Vamos a ver que este es un factor muy importante, y muy importante sobre todo en la cronicidad del consumo de las drogas, ¿no?, que trae consigo la adicción. También el tema de qué cosa sucede cuando uno retira súbitamente una droga a la cual estaba acostumbrado el sujeto, y empiezan a aparecer una serie de fenómenos desagradables, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un factor que tiene que ver con esa situación y la apetencia a las drogas que aparece evidentemente en el momento en que se retira súbitamente la droga, se ve muy grandemente esa apetencia. Aquí aparece un factor de transcripción que se llama CREB. Y para la tolerancia se ha descubierto un factor que se llama beta-arrestina. Nosotros habíamos escuchado la beta-arrestina en otros campos,
pero no particularmente en este, ¿no? Entonces ahora le vamos a contar un poquito de eso. Voy a tratar de ir rápido. El delta FOSB es un factor, ¿no?, de transcripción que se acumula en la célula. O sea, en el uso crónico, el delta FOSB empieza a aumentar, no cae, ¿sí? En cambio, el CREP es un factor agudo, es un factor que se produce con el consumo agudo, sube y luego baja rápidamente. Se vuelve a consumir en el tiempo más adelante, vuelve a subir y vuelve a bajar. Pero es un factor que se comporta diferente al delta FOSB. Ok, ¿qué es el delta FOSB? Es un factor de transcripción, como ya sabemos, es una proteína, ¿no? Es una isoforma de proteína codificada por un gen que aparece en un cromosoma. También es muy estable, se une a otra proteína para formar un complejo que es el que actúa sobre el DNA. ¿Qué hace? Controla la capacidad o la actividad transcripcional, o sea, la capacidad de copiar, ¿no? Y además funciona con una acción epigenética, ¿no?, para las proteínas reguladoras. Interviene en la neuroplasticidad. Se asume hoy día que las neuronas en los adictos donde hay delta FOSB aumentan sus ramificaciones dendríticas, ¿sí?, que es uno de los fenómenos que se ve en el consumidor de drogas crónico, y el delta FOSB es el factor que estaría asociado a este efecto que se ve, ¿no?, en los modelos animales y en los seres humanos. Y también induce a la hipersensibilidad a las drogas. Ok, entonces el delta FOSB tiene las dos acciones, o puede activar algunos genes, ¿sí?, y desactivar otros. Pero cuando activa y desactiva en forma crónica, ya se imaginan que la neurona termina cambiando, ¿sí?, cambiando sus perfiles de receptores, cambiando su forma de respuesta normal. Este se incrementa sobre todo en el núcleo accumbens, que es donde más se ha estudiado, y en el núcleo estriado en el cerebro, ¿no?, por ejemplo con el consumo de la cocaína, en forma progresiva, sin techo, ¿no?, de tolerancia para esto. Y esta proteína persiste en el núcleo de las neuronas por muchísimo tiempo, meses y aún años. Acá está el crecimiento de las dendritas de estas neuronas, ¿no?, como producto de la presencia del delta FOSB en forma crónica. Pero este slide sí es recontra preocupante. Los estudios más recientes empiezan a mostrar que el delta FOSB también aumenta en otras neuronas. Y ahora ya hay un perfil, esto fue publicado hace ya algunos años, hace 7 años atrás. El doctor Nestler es uno de los especialistas mundiales en este tema, y aquí hablaba del delta FOSB y qué pasaba con el delta FOSB en diferentes regiones cerebrales, ¿no?, con la cocaína, con la morfina, con el etanol y con la marihuana. Ustedes verán que en el núcleo accumbens está siempre, ¿no?, siempre, y empieza a aparecer con un perfil diferenciado de droga a droga en algunas otras zonas cerebrales como el hipocampo, la amígdala, ¿no?, la zona gris periaqueductal, etc. Y no parece incrementarse mucho en el área ventral tegmental y en la sustancia negra, pero sí en el núcleo accumbens. Ok, entonces esto ya preocupa un poco más porque además del núcleo accumbens de repente estamos teniendo cambios neuronales en otras partes, ¿no? Complejiza el asunto. Este es el CREP. El CREP es una proteína, acá está graficada como estructura proteica, eso también es un factor de transcripción. Pero como decía, este es un factor de transcripción agudo, ¿eh? Aparece en el consumo agudo de la droga. Y su definición es un elemento de respuesta al AMP cíclico, ¿no?, y a todo lo que viene de las enzimas fosforilantes, las enzimas o los receptores de tipo proteína G, ¿no? Esto fue descrito en el 87, ahora ya se conoce mucho más, ¿no? Y este factor CREP puede ser estimulado en su aparición y su desarrollo agudo, no solo por la activación de receptores acoplados a proteína G, que son muchos, ¿no?, sino también por la activación de receptores de tipo canal iónico, por ejemplo el canal iónico al calcio, para el calcio, que activa la neurona y que hace que se libere el neurotransmisor y todo lo demás, como también puede ser por receptores de tipo enzimático. En otras palabras, es multifuente, o sea, se puede activar por muchos mecanismos. Y siempre aparece en el núcleo, aquí,
y se pega, ¿no? Se pega a cierta zona del DNA, cierta secuencia del DNA y hace su función. Entonces, estas son algunas características bioquímicas. Se une al DNA en una zona llamada CRE, ¿no? Que es la zona de respuesta a la AMP cíclica. Y aumenta la excitabilidad de las neuronas. Pero vuelvo a insistir, por tiempo corto, porque se produce y desaparece, se produce y desaparece y así sucesivamente. Entonces, el uso crónico de drogas de abuso también induce la activación de este factor, ¿no? Y va a tener una acción diferente a la acción del delta-FOSB. El delta-FOSB promovía, ¿no?, una serie de activación y desactivación de genes, pero aquí se induce uno muy peculiar, ¿no? Uno muy peculiar, y induce la expresión del gen que codifica a un opioide llamado dinorfina. Esto es muy importante, por ejemplo, en el consumo de alcohol, ¿no?, y la dependencia del alcohol, es sumamente importante, el cual es capaz de suprimir la señalización dopaminérgica, ¿no? Entonces ya, ahora sí nos saca de cuadro, ¿no? Este señor viene acá a aparecer metiéndonos un factor más adicional que nos cambia la situación. Estoy por terminar. Esto se ve aquí, aumenta la dinorfina, hay una serie de cambios en la neurona, cambios en la respuesta hacia la otra, y el asunto se va volviendo más complejo. Como verán, este sí actúa directamente, se pega aquí a una zona del DNA, directamente sobre el DNA, y activa la transcripción. Esta es la beta-arrestina. La beta-arrestina es un poquito diferente. La beta-arrestina es una proteína que se produce, pero que una vez que se produce, se va por la caria interna, y ahí donde hay receptores de tipo proteína G, se mete y los para, y para ese receptor. Entonces para la funcionabilidad de la célula en la respuesta, por ejemplo, al receptor de dopamina. Entonces, ¿no?, también hace que ocurra esto, y cuando esto ocurre y se pega ahí, este receptor se esconde, se internaliza y se esconde. Disminuye el número de receptores en la membrana. Ok, hasta aquí, fíjense que tenemos diferentes formas moleculares, algunas génicas y otras no, relacionadas a la transcripción, que nos va a llevar a esta situación. Hoy día, una de las propuestas más en boga es tratar de explicar por qué somos muy ineficaces o somos poco eficaces para tratar y curar, entre comillas, al adicto. Y la impresión es que si hay un cambio producido por estos factores de transcripción, no tenemos forma de desaparecer esos factores de transcripción del núcleo. Y eso lleva a que muchos especialistas estén hoy día postulando que la adicción a drogas es una enfermedad del núcleo. Y en el núcleo no podemos actuar hasta ahora. No podemos quitar esos factores de transcripción del todo, ¿sí? Entonces, si no los podemos quitar, nunca vamos a poder realmente lograr una cura formal por esta vía, ¿sí? Entonces el paciente va a recaer. Estamos tratando afuera, ¿no?, el exterior, no estamos tratando en el núcleo. Entonces, la idea de que la adicción a drogas es una enfermedad nuclear es un fenómeno hoy día en boga. Cada vez más gente piensa en esto y cada vez más gente está tratando de buscar cómo hacer para quitar estos factores del núcleo. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Perales, por la paciencia.